Hola amigos, la hormona de crecimiento humano es una hormona importante producida por la glándula pituitaria. Esta hormona tiene un papel muy importante en crecimiento, composición corporal, reparación de las células y metabolismo. La hormona de crecimiento humano también promueve el desarrollo muscular, fuerza, rendimiento atlético, mientras ayudando a recuperarse de lesiones y enfermedades. Los niveles de esta hormona bajos pueden impactar negativamente la calidad de su vida, hacerte subir de grasa y aumentar el riesgo de enfermedades. Los niveles de esta hormona son especialmente muy importantes durante la pérdida de peso, recuperación de las lesiones y entrenamiento atlético. Es interesante que tu dieta y tu estilo de vida puede tener un efecto muy grande en los niveles de hormona de crecimiento. Hoy les daré 7 consejos científicamente comprobados cómo se puede aumentar la hormona de crecimiento humano naturalmente. ¡Vamos! La primera manera, amigos, es perder grasa corporal. La cantidad de grasa corporal que tienes está directamente relacionado a la producción de esta hormona. Los que tienen la cantidad de grasa corporal más alta o más grasa en la barriga suelen tener la producción de esta hormona impactada. Un estudio demostró que un grupo con triple cantidad de grasa que otro grupo tenía solamente la mitad de sus niveles de HCH. Otro estudio demostró que después de perder peso, los niveles de esta hormona se volvieron a lo normal. La grasa de la barriga es la más peligrosa y está relacionada a muchas enfermedades, y ya sabes que perder esta grasa también volverá los niveles de hormona de crecimiento humano a lo normal. La segunda manera es ayuno intermitente. Los estudios muestran que ayuno resulta en aumentos significativos de hormona de crecimiento. Ayuno intermitente es una de las formas populares de hacer dieta y limita el consumo de dieta a los periodos breves. Una manera común de hacer ayuno intermitente es comer en la ventana de 8 horas con el ayuno en las otras 16 horas. Ayuno intermitente ayuda a optimizar los niveles de hormona de crecimiento en 2 maneras. Primero, te ayudará a bajar de grasa, y eso, como ya hablamos antes, está directamente relacionado a los niveles de esta hormona. Segundo, durante la mayor parte del día tus niveles de insulina serán bajos porque insulina se libera cuando comes. Los estudios muestran que los aumentos de insulina pueden afectar la producción natural de hormona de crecimiento. El tercero es reducir el consumo de azúcar. Como ya acabamos de mencionar, el aumento de insulina puede bajar la producción de hormona de crecimiento. Los carbohidratos refinados y azúcar aumentan insulina tremendamente, así que reduciendo el consumo puede ayudarte a optimizar los niveles de hormona de crecimiento. Aparte de afectar los niveles de insulina directamente, el consumo de azúcar en exceso es el factor clave en aumento de peso y obesidad, que también resulta en niveles de hormona de crecimiento más bajos. Con haber dicho todo esto, algo dulce de vez en cuando no les hará daño en plazo largo. Traten de lograr una dieta balanceada porque lo que comen tiene un efecto muy grande en su salud, hormonas y composición del cuerpo. Lo cuarto es, amigos, no coman mucho antes de dormir. En la noche su cuerpo libera los niveles altos de hormona de crecimiento. Debido al hecho que la comida causa el aumento de niveles de insulina, es recomendable evitar la comida antes de dormir. Los niveles de insulina empiezan a bajar 2-3 horas después de comer, así que si van a comer, asegúrense de hacerlo al menos unas horas antes de dormir. El quinto es, amigos, hacer el ejercicio con alta intensidad.
El ejercicio es una de las maneras más eficientes de aumentar la hormona de crecimiento. El aumento depende del tipo de ejercicio, intensidad y consumo de comida alrededor del tiempo de entrenamiento. En un estudio compararon dos grupos de personas que entrenaban con peso. El primer grupo tenía bastante descanso entre los ejercicios y el segundo grupo entrenaba sin descanso. Los niveles de hormona de crecimiento eran 3-4 veces más altos en el segundo grupo. Así que amigos, aunque todos los tipos de ejercicios son beneficiales, lo que más aumenta la hormona de crecimiento son ejercicios con peso de alta intensidad. Pueden hacer el entrenamiento de intervalos o entrenamiento en rondas o entrenamientos de fuerza en rondas. Pueden aprender sobre todos estos tipos de entrenamiento en nuestro video que publicamos recientemente. El sexto es, amigos, optimizar su sueño. Como ya hemos dicho, la mayoría de hormonas de crecimiento se libera cuando estamos durmiendo. Como pueden ver en el gráfico, la producción de hormonas de crecimiento más alto es alrededor de las 11 de la noche. Esto es debido a nuestro reloj interno y el ritmo circadiano. Mejorar nuestro sueño es una de las mejores estrategias para mejorar la producción de hormona de crecimiento. Les voy a dar unos consejos para dormir mejor. Eviten la luz azul de las pantallas de celulares antes de dormir. Pueden poner el celular en el modo nocturno. Leen un libro antes de dormir, asegúrense que el cuarto tiene buena temperatura y no consuman cafeína tarde en el día. Y el séptimo es tomar un batido de proteína y carbohidratos un par de horas antes de entrenar o después del ejercicio. Según el estudio, las personas que consumían el batido tenían el nivel de hormona de crecimiento más alto durante el entrenamiento y en los días después. En nuestro canal tenemos un video con la receta de batido de proteína natural que pueden preparar en la casa a muy bajo costo. Espero que les sirvió la información, les deseo tener mucha hormona de crecimiento. No olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.